Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectores y rectoras de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar en la tarde de hoy el video 752. Pensar, soñar es un arte. ¿Por qué pensar y soñar se ve como un arte? Cuando una persona, un artista dibuja, cuando un artista se imagina un paisaje, está aplicando un arte. Así es el pensamiento que está en el conocimiento cognitivo del gerente, del líder y del ser humano. Ese desarrollo cognitivo le permite pensar para tomar decisiones y también le permite soñar. También le permite que soñar, ya sea imaginarse cosas en el cerebro en una manera inconsciente, cae en el subconsciente, de imaginarse cómo sería, por ejemplo, la organización, cómo sería el talento humano, cómo sería la nueva tecnología. Entonces es un sueño que se transforma en un pensamiento. Cuando un autor escribe un libro X, no hay duda que ese autor primero desarrolla un pensamiento deductivo, un pensamiento crítico y analítico para escribir determinado libro. Eso permite que, además de eso, tenga que soñar qué es lo que tiene que plasmar y escribir. Por eso es que la mayoría de los libros, para mí, mi criterio es un invento del autor. Yo por muchos años, yo no creo en esos libros conceptuales, porque ese es un sueño del autor, es un sueño, un pensamiento del escritor, en otras palabras. Por eso es que mi experiencia en más de 40 años como planificador, como profesor universitario, siempre he sido una persona soñadora. Desde mi trayectoria académica en la Universidad de Guayana, del 1 de noviembre de 1984, que entré como profesor instructor, he sido una persona que siempre soñé en esa trayectoria por muchos años de ser profesor titular. Ese sueño había que dar muchos pasos en la vida. Había que estudiar, había que hacer una especialización, había que hacer una maestría, un doctorado para lograr ese sueño. Pero son sueños que se hacen realidad. Por eso es que el ser humano, cuando piensa, analiza, es una persona que se convierte o lucha contra las adversidades y se convierte en una persona resiliente, una persona con mucha fortaleza. Porque el cerebro es la máquina perfecta del ser humano. El cerebro recibe información y de la manera como recibe la información la procesa, la clasifica, le da importancia. Eso es el análisis deductivo que hace el cerebro. Y eso permite que el ser humano o el gerente o el líder, ese pensamiento sea traducido más allá de lo que él espera, porque es proyectar lo que él está pensando, de lo que él sueña, de cómo debe, a lo mejor, mejorarse la organización, cómo debe participar. De manera que el ser humano tiene que soñar, pero partiendo de un pensamiento crítico, un pensamiento analítico.
El ser humano cuando sueña, cuando analiza, se hace grande. Los grandes inventos, los grandes científicos han sido personas soñadoras toda la vida. Lógicamente partiendo de un pensamiento y ese sueño que los inquieta por mucho tiempo hasta lograr el objetivo. Por eso que pensar y soñar son dos similitudes que están en el ser humano que debe poner en práctica para lograr todos los objetivos y metas que se propone en un momento determinado. Yo pienso que la persona que deja de pensar, que deja de analizar, es un cerebro que prácticamente pierde la importancia, es un cerebro que no desarrolla, valga la redundancia, un desarrollo cognitivo. Cuando la persona deja de pensar y analizar, lógicamente que ya no tiene nada que dar. Es una persona que se bloquea, es una persona conformista, es una persona que no crece, es una persona más de la sociedad. Pero la persona cuando piensa, cuando la persona sueña, es soñadora, es una persona que es grande, próspera. Yo toda mi vida he soñado y yo creo que todavía no he dejado de soñar. Yo siempre he sido una persona que a lo mejor mi cerebro cae en el subconsciente, pero yo no he dejado de soñar constantemente los 365 días que tiene el año. Antes de acostarme sueño, a lo mejor de cómo lograr proyectos, a lo mejor de cómo ser más eficiente, a lo mejor de inventar un programa, pero uno sueña. El éxito del ser humano o el desarrollo de sus habilidades está en pensar y soñar. Los grandes científicos, los grandes escritores han sido soñadores toda la vida. Han escrito lo que sueñan. Indudablemente ahí es donde el cerebro del ser humano se activa, se reactiva y empieza a generar información. El cerebro del ser humano es algo perfecto. Por eso es que la inquietud que debe estar en el ser humano de no dejar de soñar. Pero de un 100%, un 10% son personas pensadoras y soñadoras para lograr los objetivos que tienen propuesto en un momento determinado. Cuando una persona, por ejemplo, se propone escribir un libro, pasará mucho tiempo pensando y soñando qué es lo que quiere escribir. Pero el cerebro del ser humano le da la respuesta, porque es una máquina tan perfecta que te permite definir lo que tú quieres alcanzar en un momento determinado. El pensar y soñar te hace más estratega. El pensar y soñar te hace más inteligente. El pensar y soñar te hace desarrollar una mayor sabiduría, un mayor conocimiento. Esas son las cosas que muchas veces los gerentes no entienden, los líderes no entienden, que no piensan, no analizan. Son personas robotizadas que actúan por actuar, pero no están sumergidos en un pensamiento, no están sumergidos en un pensamiento crítico, no están sumergidos en un sueño de cómo deben ser las personas que están a su alrededor, cómo debe ser la organización. De manera que todo es un sueño en la vida y la persona no debe dejar de soñar. Por eso es que pensar y soñar son las formas más puras de la creación humana. Pensar y soñar son las cosas más crudas, más puras de la creación humana. Un arte prácticamente el pensar y soñar, donde la mente esculpe realidades sin límites materiales, donde la mente se transforma, donde la mente cambia, donde la mente se activa, donde la mente prácticamente se convierte en una máquina productiva. Por eso es que pensar y soñar son las formas más puras de creación humana, un arte de ver las cosas mejores. La mente esculpe realidades sin límites materiales. Por eso el escritor Rubén Fonseca afirma que pensar es principalmente fantasear. Este actor Fonseca afirma que pensar es principalmente fantasear. Pensar es vivir muchas veces fantasía,
Pensar es muchas veces vivir de algo imposible que tú puedes, que es imposible lograr. Por eso es que cuando tú tienes un pensamiento de mejorar, de participar, y lo comunica, la gente no lo cree. ¿A cuántos científicos no llevaron locos? ¿A cuántos diseñadores de cosas prácticamente tecnológicas no creían la persona? Pero el pensar le permite ser más efectivo, en ser más creativo, en ser más inteligente. Por eso que pensar es soñar. Repito, pensar es soñar, conectando ambos procesos como un motor creativo continuo científicamente. Se hace necesario que pensar y soñar constituye un verdadero arte en la vida. En primer lugar, una libertad absoluta en pensar y soñar. No existen las leyes de la física que puedan contradecir o puedan negar que no existir un pensamiento del ser humano y un sueño del ser humano. A lo mejor una fantasía que se puede convertir en realidad. Una materia prima abstracta, el pensar y soñar. Se trabaja con símbolos, emociones y recuerdos muchas veces, porque el cerebro es como una computadora. El cerebro almacena información y cuando uno se da cuenta que hay cosas que parece que están olvidadas y tú ves una referencia y te acuerdas de cosas cuando tú tenías 9 años. Yo me recuerdo cosas cuando yo tenía hace de 60 años. Quiere decir que el cerebro es una computadora que almacena toda la información desde que el niño nace. Desde el vientre de la madre que estaba en formación, el feto ya está recibiendo información. Por eso es que hay muchos tipos de conducta del niño cuando comienzan a crecer, porque ya es una simulación que está en él, está en una manera implícita. De manera que es algo tan importante porque el cerebro maneja símbolos. El cerebro es la mente perfecta para interpretar todo lo que ve, lo que observa y lo que quiere dar a conocer. El pensar es una originalidad innata. Cada mente genera un universo visual único. Cada mente tiene una forma de pensar. Cada mente tiene su universo en la mente. Si usted como ser humano se pone a estudiar el universo, se da cuenta que, bueno, que en primer lugar es infinito, que no va a comprender. Y a lo mejor usted cae en un sueño, pero necesariamente en su mente está que quiere conocer cómo es el universo. El pensar, el pensar y soñar sin censura, el subconsciente elimina los prejuicios cognitivos cotidianos. El pensar y soñar, ese cerebro se hace más perfecto, el cerebro desarrolla más un pensamiento cognitivo que le permite lograr lo que tiene propuesto la persona en un momento determinado. Por eso es que es importante que el ser humano sueñe. Todo ser humano tiene que ser soñador. Todo ser humano tiene que imaginarse el futuro de cómo debe ser su existencia dentro de 10, 15, 20 años. Un niño ya a los 10 años tendrá pensamiento de cómo sería su futuro. Un niño que está en formación de preescolar se imagina cómo sería su futuro. Ese es pensar, ese es soñar. A lo mejor no comprende muchas cosas, pero ya hay una inquietud en su cerebro de cómo debe de participar, cómo debe lograr lo que todo esté a la disposición de lo que quiere ser en el futuro, en un momento determinado. Necesariamente el pensamiento, el pensar y soñar, el ser humano lo convierte en un pensamiento crítico, en un pensamiento deductivo, en un pensamiento analítico. No hay que dejar de soñar. Así lo llamen loco, así lo llamen de que usted no tiene razón. Pero cuántas personas que han desarrollado un pensamiento y han sido soñadores, han sido grandes escritores, han sido grandes científicos, han sido personas que han dado el todo por el todo a lo mejor de su organización. De manera que nunca deje de soñar, nunca deje de pensar, nunca deje de imaginarse de cómo sería el comportamiento de la organización donde usted toma parte. ¿Qué es lo que usted quiere aportar?
todo lo que se ha hecho en el mundo, todos todo esto, esta tecnología que existe, porque han existido hombres y mujeres pensadoras que están al tanto de todo lo que quieren lograr en un momento determinado. El pensar es importante, el pensar es necesario para que la organización pueda tener éxito. Si una organización, llámese pública y privada, tiene gerentes, tiene líderes, tiene subalternos que son soñadores, porque el pensar y soñar lo convierte en personas creativas, en personas más inteligentes y hacen que la organización sea más efectiva y más eficiente. Necesariamente es importante el pensamiento del ser humano, el pensamiento que va a favorecer a la organización, el pensamiento que va a favorecer los cambios que se pueden dar en un momento determinado. Necesariamente pensar y soñar hacen grandes las organizaciones. Pensar y soñar es importante para lograr los objetivos y metas que tiene previsto la organización. Por eso es que es importante que en el caso de las organizaciones que se le dé un empoderamiento. Los, 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 los subalternos tienen que tener un empoderamiento para lograr lo que está al alcance de dicha organización. Necesariamente no hay que dejar de pensar, no hay que dejar de soñar. Repito, como lo dije al principio, una persona que no piensa, una persona que no sueña, es una persona que jamás va a crecer, es una persona que jamás va a ser inteligente, es una persona que jamás va a ser creativa, una persona que va a ser conformista, es una persona que en verdad no va a dar nada por la sociedad, es una persona que no va a aportar porque no ha desarrollado su proceso cognitivo. Es importante y que usted pueda entender como gerente, usted pueda entender como líder, como subalterno, que el pensar y soñar permite que usted pueda manejar tres grandes variables fundamentales, como es la sabiduría, como es la inteligencia y como es el conocimiento. El pensar te lleva a ser más sabio. El pensar y soñar te lleva a ser más inteligente. El pensar y soñar te lleva a ser una persona con un mayor conocimiento. De manera que no hay que dejar de pensar y soñar. Yo a los tantos años como profesional, ya más de 40 años, yo no he dejado de pensar, yo no he dejado de soñar, yo todavía sigo siendo un soñador. El día que yo deje de pensar y de soñar, ya prácticamente como universitario, como profesor, como experto en gerencia y planificación, quiere decir que ya mi pensamiento ha caducado. Pero esto no tiene edad. Lo importante es que el cerebro continúe recibiendo información. Hay que dar información al cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Procesa la información del individuo, la clasifica. Así como usted toma una computadora y mete la información en un programa, lo clasifica, así el cerebro. El cerebro es la máquina perfecta que maneja el ser humano. El cerebro es la máquina que entiende y comprende todos los pasos. En otras palabras, el pensamiento y el sueño hacen grande al ser humano porque el cerebro está activo, recibe información y la procesa y la clasifica. Por eso es que todo se logra en función de un pensamiento y de un sueño. De manera, estimados gerentes, estimados líderes, estimados subalternos, no deje de pensar y soñar. Si usted deja de pensar y soñar, usted va a ser una persona negativa a la organización. Usted va a ser una persona que va a ser más bien muy pasiva, va a ser una persona conformista, porque usted no ha desarrollado el cerebro. El cerebro hay que desarrollarlo desde pequeño. Estar en muchas actividades, pensar, analizar, leer, y hoy en día como la tecnología está tan avanzada, indudablemente que está la información en Internet, está la inteligencia artificial. Ya eso ha superado muchas cosas. Quiere decir que los niños de hoy en día
son inteligentes y a lo mejor nadie se da cuenta, pero son muchachos que a pesar que la tecnología les ha cambiado la conducta, saben interpretar, saben lo que quieren y conocen y se hacen, y me imagino yo que son también soñadores y pensadores. De manera que el consejo para todos los gerentes, para todos los líderes, que entiendan que usted tiene que pensar y soñar todos los días, las 24 horas. Si usted piensa y usted sueña, usted va a ser un hombre, una mujer inteligente. Si usted piensa y usted sueña, usted va a resolver todos los problemas de la vida. Si usted piensa y usted sueña, va a enfrentar la realidad. Por todo lo contrario, cuando una persona no piensa y no sueña, no está preparada para enfrentar la realidad que le presenta el entorno y prácticamente va a ser una persona fracasada, una persona frustrada, una persona que todo le tiene miedo, todo le tiene temor, porque no ha desarrollado ese conocimiento cognitivo. El conocimiento cognitivo desde pequeño hay que activarlo investigando, analizando, pensando. En conclusión, no deje de pensar y soñar para que usted tenga éxito para usted mismo, para la organización y para todas las personas que usted pueda ayudar. De manera que pensar y soñar es uno de los aspectos más importantes en la vida para crecer y para desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento deductivo y el pensamiento analítico. Muy buenas tardes.